En esta mañana quisiera compartir con ustedes un sermón que no pretende ser algo novedoso ni nada que los deslumbre de una manera o desde un punto de vista humano. Le hemos titulado Una iglesia poderosa, pero este sermón sí pretende ayudarnos a todos a volver a lo que es la iglesia primitiva, el modelo de Dios que ha dejado establecido para su iglesia por toda la eternidad, ¿no? Qué curioso que cuando decimos una iglesia poderosa pueden ir surgiendo diferentes tipos de opiniones. Por ejemplo, en la opinión popular, una iglesia poderosa podría ser aquella que tiene un gran templo con mucha capacidad, una hermosa arquitectura y un gran número de asistentes. En la opinión popular podría ser concebido una iglesia poderosa descrita de esa manera. Y no estaría errada, porque es la opinión popular, ¿no? Muchos creyentes pasan por frente del tabernáculo metropolitano donde predicó nuestro hermano Charles Spurgeon y ven la arquitectura inspirada en la cultura griega, recuerdan la historia y dicen, esto ha sido una iglesia poderosa en el pasado. Es la opinión popular. Otros podrían opinar que una iglesia poderosa es aquella que tiene una institución educativa, por ejemplo, que hay muchos casos, muchos ejemplos de iglesias que además de ser estrictamente una iglesia del Señor, también tienen instituciones educativas con las cuales brindan servicios a la comunidad. Y no estaría mal, es la opinión popular, ¿no? Una iglesia poderosa que tiene de pronto una organización, una institución educativa, brinda servicios a la comunidad, es aceptable. Otros podrían decir que una iglesia poderosa es aquella que tiene una fuerte área social y bueno, se encarga de alimentar y de vestir a los necesitados. Dentro de la opinión popular podría ser un concepto aceptable, ¿no? Es una buena obra darle de comer al necesitado y vestir al que está necesitado. Algunos también pueden pensar que una iglesia poderosa es aquella que tiene como pastor a una celebridad cristiana, celebridad entre comillas, muy popular. Y dicen, ¿a qué iglesia vas? Voy a tal iglesia. ¿Y quién es el pastor? Tal. Ah, no, bueno, debe ser una iglesia poderosa, una gran iglesia, porque bueno, allí se está pastoreando tal o cual hermano, egresado de tal o cual seminario bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hermanos, estos ejemplos pretenden demostrar la diversidad que hay dentro de la opinión popular del mundo cristiano en cuanto a qué es una iglesia poderosa. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? No hemos venido aquí a reflexionar sobre la opinión popular, nos interesa la palabra de Dios. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Existe una iglesia poderosa? ¿Existe tal término en las Escrituras? Y si existe, ¿cuáles son sus características? ¿Qué han hecho ellos que nosotros no hagamos? ¿O qué camino han abierto para que nosotros caminemos? Bueno, según Hechos capítulo 17, versículo 6, existió una iglesia que trastornó al mundo entero. Escuche esto. Existió una iglesia que trastornó al mundo entero, no solo con su presencia, sino principalmente con su mensaje. Con su mensaje. Y en esta mañana pretendo exponer esas cualidades y costumbres para nuestra edificación, para nuestro ejemplo. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 6, para tenerlo presente, y luego avanzamos con el contenido de este sermón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 6. Dice la palabra del Señor, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Se dan cuenta?
Aquella iglesia que enviaba personas a evangelizar, llegaba a lugares y los trastornaba, pero no por sus malas acciones, porque no tenían malas acciones. Los trastornaban por su mensaje, que venía a irrumpir con la idolatría principalmente de los lugares y con la predicación del evangelio bíblico, que enunciaba a nuestro Señor como el único y suficiente Salvador. Vamos a orar habiendo leído este pasaje y vamos a luego comenzar a meditar en otra porción. Amado Dios, te damos nuevamente las gracias por tu santa palabra y gracias por estas expresiones, Señor, tan llamativas que atrapan nuestra atención y que nos hacen desear conocer más acerca de estos que trastornaron el mundo entero. Señor, fueron nuestros hermanos y te damos gracias por haber dejado en tu palabra eterna, inspirada por Dios, inspirada por tu Espíritu, este ejemplo para nosotros, la iglesia primitiva. Padre, la opinión popular puede escribir muchas cosas, puede anhelar muchas cosas y no necesariamente son malas, pero queremos ir a lo que dice tu palabra y por ello pedimos tu bendición en esta mañana para que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente y pueda ayudarnos a ver algo que quizás no vemos y una vez visto, obedecerlo con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 41. Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando inicié este sermón dije que no venía a decir nada nuevo, a poder traerles alguna novedad o la revelación de algún misterio de las Escrituras. Pues este pasaje los hemos leído muchísimas veces, ¿verdad? Estoy seguro que algunos de ustedes hasta lo han estudiado de una manera personal, tratando de indagar y descubrir la conducta de nuestros hermanos. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, hermanos, poder meditar, algunos recordar y otros seguramente aprender cuáles fueron las características de esta iglesia. Respondiendo a la pregunta que hice en mi introducción, ¿existe una iglesia poderosa? Sí, hermanos, existió una iglesia poderosa. Hechos capítulo 17, verso 6, lo hemos leído, se refería el mundo a ellos como los que lo trastornaron. ¿Ah? Y dijimos de una manera rápida, y ahora vamos a profundizar, que trastornaron al mundo no por cosas superficiales, no por grandes templos o sociedades educativas o acción social o celebridades, sino por su mensaje y la práctica de ese mensaje. Ahora la pregunta sería, ¿qué característica tenía esta iglesia que fue tan poderosa en el pasado? El versículo 42 lo concentra, así que vamos a leerlo. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver
4 características de esta iglesia. La primera, ¿cuál es? A ver si lo podemos descubrir. Muy bien, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina apostólica. Ellos tenían una enseñanza sólida, hermanos. No había un desorden dentro de la iglesia. La iglesia reconocía quiénes eran sus líderes, los respetaban, los escuchaban y perseveraban en lo que sus líderes les estaban enseñando. ¿Quiénes eran estos hermanos? Los apóstoles. La iglesia reconocía y respetaba a sus líderes, los apóstoles. Ellos enseñaban no palabras de ellos, enseñaban lo que habían visto y oído, según Hechos 4:20. ¿Recuerdan aquella frase? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era el testimonio de Jesucristo, lo que el mismo Señor les enseñó y lo que también conocían de lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. La iglesia perseveraba en ello. Sabe que no lo anoté aquí en mis apuntes como algo a destacar, pero tengo el impulso de decirlo y no lo quiero refrenar. Fíjese que los maestros de la iglesia eran ¿quiénes? Los apóstoles. Eran hermanos probados, hermanos seguros, hermanos en quienes eran dignos de confianza y que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. No eran cualquier hermano el que pasaba a predicar. Eso nos debe despertar cierto antecedente para nosotros. Si queremos ser una iglesia bíblica y una iglesia que traiga gloria a Dios, debemos velar que sus líderes sean hermanos probados, confiables y que estén dispuestos a dar su vida por Cristo. De hecho, los apóstoles, prácticamente todos murieron como mártires, excepto Juan, ¿verdad? Hermanos probados, hermanos que si era necesario dar su vida por la iglesia, por amor a los hermanos y por amor a Cristo, lo iban a hacer. Lamentablemente, la historia de la iglesia moderna de nuestros tiempos no tienen en cuenta estos puntos. Y en la historia de cualquier iglesia usted va a ver que muchos hermanos con buena oratoria, con conocimiento bíblico, han estado parados atrás de un púlpito como estoy yo ahora. Y ahora están en el mundo. Y uno dice, ¿qué pasó con este hermano que ahora abandonó al Señor, está en el mundo, está enredado en los negocios de la vida o en las artimañas que el mismo Satanás le ha planteado? Y bueno, no era confiable. Fue cuestión de tiempo que quede demostrado quién era su verdadero Dios. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, eso debe ser un antecedente para nosotros. No solamente hay que tener el don de enseñanza para enseñar. Hay que tener mérito en Cristo para enseñar. Pablo decía de Timoteo que no había otro que tuviera el mismo corazón como el que tenía Pablo por los creyentes. Y le dice a la iglesia, ustedes ya conocen sus méritos, ya conocen sus obras, no solo sus palabras. Él tiene testimonio y a eso quiero apuntar. No solo es necesario tener el don de enseñanza para enseñar, hay que tener testimonio, hermanos. Hay que tener méritos, como lo tenía Timoteo. Bueno, el puritano William Perkins, meditando en esto, dice, la predicación de la iglesia primitiva era poderosa, no porque dependiera de adornos humanos, sino porque era pura y fiel a la verdad de las Escrituras. ¿Sabe que contrariamente a esto, la iglesia moderna, la mayoría de ellas, pone énfasis en agregarle a la predicación fiel de las Escrituras, según ellos entienden fiel,
algunos ingredientes externos como para darle más sabor a la palabra de Dios. Hay iglesias que incluso, y permítame la aclaración, iglesias en un sentido laxo, en un sentido amplio, ¿no? No necesariamente son verdaderas iglesias, pero se les llama así que vamos a decirle iglesia. Hay iglesias que mandan a sus pastores a cursos de stand-up, por ejemplo, para que aprendan a cómo manejarse en un auditorio. Los mandan a sus pastores a aprender oratoria. Los pastores quieren sonar elocuentes, hermanos, porque sonar sencillo queda como algo desagradable, según ellos, ¿no? Algo que le criticaban, por ejemplo, a Charles Spurgeon en la antigüedad. Y sus consiervos elocuentes, egresados de altos seminarios, de casas de estudio, le criticaban de que él era un predicador sencillo y que las verdades que decía eran, no sé, algo que debía agregarle más elocuencia. Sin embargo, él respondía a esas críticas de que él era un pastor de ovejas y que las ovejas suelen comer generalmente en el piso, ¿verdad? Que no era un pastor de jirafas que comen en las alturas. ¿Se entiende la ilustración, no? Entonces, hay hombres, y usted mismo, hermano, que enseña la Escritura, o usted, hermana, que enseña la Escritura a niños o a otras hermanas, va en algún momento a sentirse atraído a poder agregarle algunas cositas que hermoseen la palabra del Señor. Déjeme decirle que esos ingredientes no son necesarios. No son necesarios, porque la oratoria a usted le puede deslumbrar ahora, y yo puedo hacer uso de conceptos y de expresiones, y que usted pueda admirar como yo predico, pero cuando salga de este lugar a la tarde, se va a olvidar de esas cuestiones, y el desempeño de un orador en un púlpito no va a cambiar su vida. Quizás le puedo contar una historia desgarradora de un padre que perdió a un hijo y hacerle llorar a través de la manipulación emocional, como hacen algunos predicadores, ¿no? Y ponen ahí el tecladista de fondo, que toque melodías en escala menores. Pero usted va a llorar conmigo junto con la historia que le acabo de contar, pero esa historia no va a cambiar su vida. Solo la predicación fiel de la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida, ¿se entiende? Puede darnos ánimo, puede corregirnos nuestra vida de pecado, puede direccionar nuestra vida, no la oratoria ni la elocuencia. Otra vez, el puritano William Perkins dijo, la predicación de la iglesia primitiva era poderosa no porque dependiera de adornos humanos, sino porque era pura y fiel a la verdad de las Escrituras. Si queremos ser una iglesia poderosa en términos bíblicos, tenemos que ser una iglesia fiel a la predicación de las Escrituras. Bueno, pero hermano, a veces ser fiel a la predicación tiene un costo, ¿no? Hay hermanos que cuando yo predico no les gusta, a veces yo los veo, la cara que ponen. Bueno, ¿a quién sirve usted? ¿Al hombre o al Señor? El apóstol Pablo dice que si tuviéramos temor del hombre no podríamos servir al Señor. ¿Se entiende? No debemos diluir el mensaje de la palabra del Señor. Debemos ser fieles, debemos ocuparnos en predicar y confiar en que el Espíritu Santo va a hacer la obra. El Espíritu Santo quebranta corazones, pero también los endurece por la misma predicación de la palabra de Dios. ¿Acaso no es el resultado que a veces obtenemos cuando evangelizamos? Alguien se convierte y hay otro escuchando el mismo mensaje se endurece. Nosotros no podemos obrar allí, es obra del Espíritu Santo. Eso me lleva a una primera aplicación, hermanos. Una iglesia poderosa tiene un púlpito poderoso. Tiene un púlpito poderoso. Ese púlpito no es poderoso por la elocuencia o la oratoria, sino por la fidelidad a las Escrituras. Y escuche esto, en palabra, pero también en práctica. En palabra y en práctica. De nada sirve que la iglesia ponga a predicar al mejor predicador que exista en la ciudad, que sea como un término que me gusta decir, un predicador pico de oro,
que nos deslumbre con sus palabras y sus interpretaciones correctas de la Biblia, no estoy hablando de falsos maestros, pero que una vez bajado del púlpito no practique lo que predica. ¿Se entiende? Maestro de otros, pero que no aplica su propio sermón, como eran los fariseos. Maestros de otros, guías de otros, pero ellos mismos no aplicaban lo que enseñaban. Una iglesia poderosa tiene un púlpito poderoso, hermanos. Ese púlpito no es poderoso por la elocuencia o la oratoria, y déjeme agregarle algo más, ni por el seminario de donde se egresó, sino por la fidelidad a las escrituras en palabra y en práctica. Palabra y práctica. Fiel en la interpretación, enseñanza y aplicación, y fiel en la práctica de lo que ese hombre acaba de enseñar. Amén. Amén. Hoy debemos orar y apoyar y ayudar a los hermanos que están enseñando la Escritura para que no solo sean fieles en palabra, sean fieles en práctica. El mismo versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. ¿Y cómo era esta comunión? ¿Cómo era que fue tan especial que el Espíritu Santo quiso que quede grabada en las Escrituras por toda la eternidad? Esa comunión la revela el verso 43 en adelante. Escuche. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Otra versión de la Biblia dice, y compartían para sus necesidades. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A ver, ¿me puede ayudar? Coménteme de lo que acabamos de leer, dos características que tenía esta iglesia, al menos dos, una de este sector y otra de este sector. A ver, vamos a... El amor, muy bien, pero quiero que suene expresamente como lo dice el versículo. A ver. Muy bien, el verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos, muy bien. Y tenían en común todas las cosas o compartían todas las cosas para satisfacer las necesidades. A ver, otra característica. Generosos, sí, bien, pero muy bien. Verso 46, está bien todo lo que han dicho. Dice el verso 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos otra vez, pero mire cómo comían, con alegría y sencillez de corazón. Qué hermosa expresión, me emociona. Con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Sabe que algunos estudiosos de la antigüedad relataron cuestiones y escribieron en sus libros cómo el mundo veía a los creyentes que estamos describiendo. Por ejemplo, Tertuliano en su obra Apología refleja cómo el mundo veía a los creyentes. Y escuche cómo el mundo veía a estos creyentes. Tenían expresiones como, mirad cómo se aman unos a otros y cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. El mundo miraba a esta iglesia y decía, miren cómo se aman. Es más, no solo se ayudan, están dispuestos a morir el uno por el otro. Tremendo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, expresa
este mandamiento. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se da cuenta? Quizás para algunos sea un descubrimiento este versículo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Y por eso era una iglesia poderosa. Porque estaban juntos, compartían las cosas juntos, se ayudaban mutuamente y estaban dispuestos a dar su vida por los hermanos. También hubo un gobernador romano, inconverso, impío, que sospechaba que los cristianos estaban tramando alguna cuestión en contra del emperador. Mandó sus investigadores y le trajeron la información que él requería. Plinio el joven, gobernador romano, escribió al emperador Trajano esta síntesis. Se reúnen un día específico antes del amanecer y cantan himnos a Cristo como a un Dios. Y después de eso, acostumbran compartir una comida común. Esa es la descripción que sus investigadores trajeron de acuerdo a los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos? ¿Estarán tramando algo en contra del imperio? Y venían los informantes y decían, mire, gobernador, se reúnen un día específico, el domingo, antes del amanecer. Cantan himnos a Cristo como a un Dios. Y después de eso, acostumbran a comer una comida juntos. Qué precioso, ¿no? Sabe que cuando yo meditaba en estas cuestiones me emocionaba, ¿no? Naturalmente, de ver este ejemplo para la iglesia del día de hoy y cuánto a veces nos desviamos de este ejemplo eterno y sellado a fuego en las Escrituras por el concepto mundano, carnal, diabólico de lo que es algo notable, o usando el título de este sermón, poderoso, ¿no? Estos hermanos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y escuche esto, hasta vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos para que no haya ningún necesitado. ¿Alguien haría eso en el tiempo de hoy? Vender su auto, un terreno que tiene por allí, alguno de sus bienes, con el propósito de satisfacer alguna necesidad de un hermano en la iglesia. Es para considerar, ¿no? Hay ejemplos, claro que los hay, pero son los menos. Aquí era la regla, no la excepción. Anoche les contaba al pastor Ismael y al equipo de trabajo el ejemplo, el buen ejemplo de un hermano que le regaló un auto a otro pastor para que haga la obra, porque este pastor pobre se iba a dedo 60 kilómetros a hacer la obra del Señor en el campo. Y este otro hermano, que el Señor le había dado mucho, le regaló un autito para que el pastor pueda ir y hacer la obra. Entonces sí existen ejemplos así, claro que los hay, pero hoy son excepciones. Antes era la regla, antes era el principio, la regla general. Y la excepción eran los tacaños o los que no quieren ayudar a la obra del Señor. Ya tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿no? Eso era la excepción antes, ahora es al revés. Bueno, quizás el Señor haya puesto este versículo para motivarnos a la generosidad, ¿no? Y cada uno de nosotros sabe cómo, cuándo y hasta dónde. Pero bueno, que el Señor obre en este aspecto. Algunas preguntas que me hacía y que quiero compartírselas a usted también. ¿La comunión con la iglesia te agrada? ¿Le agrada o le cansa? Cuando de pronto hay aquí alguna comida organizada por el pastor y sus colaboradores, usted se ordena su vida para estar acá en ese momento especial o prefiere seguir con sus planes, sus proyectos normales de todos los domingos, ¿no? Que no necesariamente son pecaminosos, pero
hay algo especial acá donde la iglesia se junta. Bueno, si usted tiene como una prioridad eso, el compartir con la iglesia, está en un buen camino. Pero si de pronto usted dice, no, bueno, no, yo necesito seguir con mi vida, aunque la iglesia esté reuniéndose de una manera especial, una vez por mes a compartir, yo continúo con mis cosas. Bueno, déjeme decirle que ahí usted debe encender una luz amarilla de advertencia. Algo está pasando en su corazón. Si de pronto usted está en la iglesia, pero no ve las horas de irse a su casa, porque, bueno, ya vino a cumplir y tiene que volver a seguir con su vida, en el día del Señor hay un problema en su corazón. Hay un problema en su corazón. ¿Se acuerda cuando conoció a Cristo? Aquellos primeros meses, como le decimos de manera popular, el primer amor. ¿Usted cómo era? ¿Era igual que ahora? Ojalá que sí. Pero alguno quizás podría decir, yo me acuerdo, llegaba temprano y me iba al último. Otros quizás dirán, caminaba las calles de mi pueblo evangelizando, entregando, le quería predicar a todos, estaba desesperado para que todos conozcan al Señor. Otros lloraba leyendo las escrituras, oraba, tenía una libretita donde anotaba los motivos y todo el tiempo en que pasaba con el Señor. ¡Qué hermosa época! Bueno, ese es el reclamo que el Señor le hace a una de las iglesias en Apocalipsis y le dice que se ha olvidado de su primer amor. Por tanto, que recuerde de dónde cayó y haga las primeras obras y vuelva a ese primer amor. Si la iglesia te cansa, hermano, hermana, hay dos opciones. O no sos creyente y por eso te cansa, o estás pésimo espiritualmente. Estás mal espiritualmente. La iglesia no debería cansarte, mucho menos en el día del Señor, mucho menos hoy, el día domingo, el día del Señor. Debería ser un lugar a donde anhelamos estar, a donde estamos desesperados por ir y a donde no queremos que cierre en el día del Señor. Otra pregunta que me hacía es, ¿estoy dispuesto a sacrificar para compartir con mis hermanos pobres? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme, a perder cosas, entre comillas, perder, porque en realidad es ganar, pero bueno? ¿Sacrificar cosas para compartirlas con mis hermanos pobres? Otra pregunta que también me hacía en base a este versículo 46, que habla de la sencillez de corazón, me preguntaba, ¿me atrae lo sencillo o lo sofisticado? ¿Lo llamativo, lo que da fama? Y déjeme hacerle la misma pregunta a usted. ¿Le atraen las cosas sencillas de las escrituras, de la comunión, de lo que la vida de iglesia debe ser? La iglesia más poderosa de todos los tiempos era sencilla. Sin embargo, hay creyentes que aspiran a lo sofisticado, a lo complejo, a lo llamativo, a las luces, a lo que trae fama, a ser conocidos, a tener reputación. Eso quieren muchos, la mayoría. Y dejan de lado la sencillez de la comunión entre los hermanos. Mire, hay creyentes que a veces se desaniman porque no tienen instrumentos para cantar o tienen pocos instrumentos o sueñan con una gran banda de música porque ven en las redes sociales, en la televisión, en alguna transmisión, una gran banda tocando. Y es bueno escuchar una gran banda, pero no es necesaria una gran banda. De hecho, no son ni necesarios los instrumentos. Al Señor le agrada, claro que sí, pero ¿qué? ¿No hemos de alabar si no tenemos instrumentos musicales? Lo alabaremos igual, a capela, para la gloria del Señor. Aunque damos gracias que el Señor ha dado talentos y dones y hay hermanos que nos ministran a través de instrumentos, ¿verdad? Hay congregaciones que anhelan un gran lugar donde estar, ¿no? Y que sus edificios sean reconocidos en la ciudad como un patrimonio cultural. Y no, mirá los años que tiene esta congregación, la arquitectura. Vamos a sacarnos fotos ahí porque es hermoso.
No es un pecado tener una buena edificación, pero ¿es necesaria? Los avivamientos más grandes de la historia se dieron en el campo, bajo un árbol, un predicador predicando la palabra del Señor. ¿Recuerda a George Whitefield? Era criticado por sus consiervos porque él no predicaba en iglesias, él predicaba en el campo. Le cerraban las puertas de las iglesias y él se iba al campo, y en el campo no había límite para las personas que iban a escucharlo. Miles iban a escuchar a este siervo del Señor, y a través de su ministerio Dios obró un avivamiento. Ni siquiera un templo es necesario, hermanos, para nosotros. Otros quieren fama, popularidad, y hacen los miles de recursos para venderse y promocionarse. No, mira, cuando pongas mi nombre en el sermón, ponele pastor, porque yo no soy un hermano, soy pastor. Un ejemplo. Otros comienzan a describir qué son, qué creen. Se están vendiendo, se están promocionando, y una mente despierta lo entiende automáticamente. ¿Te vendes, hermano? ¿Quieres ser famoso? Bueno, que seas famoso por tus méritos, no por tus métodos de promoción o de autopromoción. ¿Te atrae lo sencillo o lo sofisticado, lo llamativo, lo que da fama? ¿Saben que el marketing que podamos hacer puede llegar a tener cierto efecto? Venderme como una iglesia bíblica, reformada, etcétera, 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 podría tener algún pequeño beneficio en ser reconocido o admirado, si se quiere, pero no tiene ningún peso en la eternidad. Al Señor no le agrada esa actitud. Dicen las Escrituras que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también dice la Escritura que Él exalta cuando es el tiempo de exaltar. No es cuando el marketing lo quiere, es cuando el Señor lo hace. ¿Se entiende? Amén. Esto nos lleva a una segunda aplicación. Una iglesia poderosa persevera en la comunión sencilla de sus miembros. Persevera en esto, ¿ah? Persevera en la comunión sencilla de sus miembros. Lo sofisticado, lo llamativo, queda a un lado frente a la humildad requerida por Cristo a sus discípulos. ¿Recuerda usted cómo los mandó Cristo a sus discípulos a que salgan a hacer la obra? ¿Cómo los mandó? Sin nada, para que confíen y dependan del Señor. Pero Señor, déjame llevar unas comiditas, algo en la mochila, por si nos llega a faltar alguito o un poquito de ropa. No, le dijo el Señor, vayan así nomás. El Señor, mi Padre, les va a proveer, dependan, aprendan a depender de Él. Lo sofisticado, lo llamativo, queda a un lado frente a la humildad requerida por Cristo. Hermanos, no es una opción. Esto es requerido por Cristo a sus discípulos, a aquellos que quieran seguirle. Así fue en el comienzo, como lo estamos leyendo, y así debe seguir siendo por toda la eternidad de aquellos que quieran ser bíblicos. El amor y la generosidad son marcas distintivas del cristiano. ¿Ah? Nuestras marcas no son una denominación, no son un instituto bíblico, no son una celebridad que tenemos como pastor. Nuestras marcas son el amor y la generosidad. Lo acabamos de ver cómo el mundo veía a los cristianos. Mirad cómo se aman unos a otros y cómo se están dispuestos a morir el uno por el otro. Pluño el joven, se reúnen en específico un día antes del amanecer y cantan himnos a Cristo como a un Dios, y después de eso acostumbran a compartir una comida común. Una comida común. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Segunda aplicación de corrido.
Una iglesia poderosa persevera en la comunión sencilla de sus miembros. Lo sofisticado, lo llamativo, queda a un lado frente a la humildad requerida por Cristo a sus discípulos. Así fue en el comienzo y así debe seguir siendo. El amor y la generosidad son marcas distintivas del cristiano. El amor y la generosidad son marcas distintivas del cristiano. Ahí seguimos en el versículo 42. Dice la Escritura que también perseveraban en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo a la cena del Señor. Los creyentes perseveraban en celebrar la cena del Señor. Y para ello vamos a 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios 11, 23 en adelante. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto, hermanos, es un mandamiento que debemos hacerlo hasta el regreso del Señor. Y bueno, en el mundo cristiano, en la Iglesia Universal de Cristo, hay diferentes prácticas, ¿no? Hay creyentes que celebran la Cena del Señor todos los domingos, ¿verdad? Y tienen una reunión, puede ser a la mañana, a la tarde, y después tienen su reunión de enseñanza o el culto público de adoración. Otros creyentes que celebran la Cena del Señor una vez al mes y detienen todo el movimiento de la iglesia. Detienen todo el programa de la iglesia para celebrar exclusivamente la Cena del Señor, lo cual me parece mejor. Y por eso tenemos nosotros también esa práctica, ¿no? Pero sabe que algo he observado en este último tiempo, es que algunos creyentes, algunas iglesias, ya han dejado de tener la reunión como Cena del Señor, o dicho al revés, la Cena del Señor como una reunión, sino que se ha transformado en un corto tiempo y en medio del culto, al inicio o al final, tienen unos 10 minutos para participar de la cena, para participar del pan y del vino. Personalmente creo que es un error, y que eso expresa el poco afecto por lo que representa la cena del Señor. Permítanme que les lea algunas apreciaciones de hermanos de la antigüedad sobre la cena del Señor. Por ejemplo, Justino Mártir, en su primera apología, en su primer escrito que se llama Apología, describe el carácter solemne y reverente de la celebración de la Cena del Señor. Dice así, nos reunimos todos, es una convocatoria general, el día del sol, es decir, el domingo, porque es el día en que Jesús resucitó. Luego tomamos pan y vino mezclado con agua y el presidente, es decir, el que preside el culto, da gracias y gloria al Padre. Después de que él termina las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente exclama, amén. Esta comida no es como la comida común, sino que representa la carne y la sangre de Jesucristo, quien se hizo hombre por nuestra salvación. Tremendo.
Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia, dice: deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, el que fue del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es el amor incorruptible. Esto escribe en su carta a los Romanos, en capítulo 7, si se quiere, versículo 3. ¿Se puede apreciar lo que los creyentes de la antigüedad sentían por la cena del Señor? Ignacio de Antioquía: deseo participar de la cena, deseo tener el pan en mis manos y comerlo, y que me recuerde a mi Señor que fue entregado por mí. Deseo beber ese vino que representa su sangre. Lo deseo. Una vez un hermano en Santiago me decía: pastor, yo estaba acostumbrado a tener la cena del Señor todos los domingos. ¿Cuándo es la cena del Señor aquí? Deseo participar de la cena. Y agradecía al Señor por ese corazón, ¿no? ¿Deseas participar de la cena del Señor como una celebración sumamente importante dentro de nuestro culto? ¿Sabe que a veces, no en un sentido consciente, inconscientemente despreciamos la cena y preferimos que se nos hable algún tema en particular o que se continúe con la enseñanza, o la reducimos a 10 minutos para, bueno, no perder tiempo dentro del culto? Aquí vemos cómo los creyentes de la antigüedad veían a la cena del Señor de otra manera. Veían a la cena del Señor como un momento para recordarse lo que Cristo hizo por ellos y renovar su amor por Cristo. Ese es el propósito de la cena: recordarnos, hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también es un buen tiempo para hacer memoria de nuestros votos al Señor y de renovar nuestro amor por Cristo. Cuando recién Alejandro leía ese pasaje que relata cuando el Señor fue entregado, yo me emocionaba, hermanos, me emocionaba por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Por cómo fue despreciado, golpeado, maltratado por nosotros. Viéndolo desde un punto de vista humano y viéndolo desde el punto de vista espiritual, cargó con mis pecados y cargó con sus pecados nuestro amado Señor. ¿Eso no nos mueve? ¿Eso nos renueva mi amor, mi devoción por Cristo? Eso, hermanos, debería renovar mi amor y mi devoción por Cristo. Recordar que Él murió por mí, que no lo merezco, que yo merezco cargar con la consecuencia de mis pecados. Pero sin embargo, cargó Él por amor, sin pedirme nada a cambio. Eso debería, hermanos, atizar el fogón, las brasas, que a veces en el corazón comienzan a querer apagarse un poco. La cena del Señor debe ser una reunión de avivamiento. ¿Quiere una reunión de avivamiento? Venga a la cena del Señor. Venga con un corazón humilde, con un corazón abierto a escuchar la palabra del Señor, con un corazón deseoso de hacer memoria de lo que Cristo hizo. Y usted va a salir avivado de la cena del Señor. Su amor va a salir avivado. Sus votos, que quizás hace muchos años hizo por Cristo, van a salir avivados. Su promesa de seguirle cuando se bautizó, ¿recuerda ese día? Creo en Cristo como mi Salvador y prometo seguirle. Hoy soy su discípulo. Ese voto debe ser rememoriado permanentemente. Y en la cena del Señor es una muy buena oportunidad. Amén. Esto me lleva a una tercera aplicación. Una iglesia poderosa persevera en la celebración de la cena del Señor. Recuerda lo que Cristo hizo por ellos y renuevan su amor y sus votos hacia Él. Otra vez, una iglesia poderosa persevera en la celebración de la cena del Señor. Recuerda lo que Cristo hizo por ellos y renuevan su amor y sus votos hacia Él. Amén. Para terminar, la última parte del verso 42.
Dice la Escritura que también perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. No solamente de una manera general como iglesia, quizás alguna reunión de oración, u oraciones incluidas dentro del culto hacia Dios, como nosotros hemos tenido hace un momento, oraciones personales dentro del culto público de adoración a Dios, sino también en oraciones en privado, individuales. No deberían existir creyentes que solo oran cuando están pasando por necesidad, por urgencia, o solo dedican tiempo a orar en la iglesia. Antes, en la falsa religión en la que estábamos, íbamos a la iglesia, ¿a qué? A rezar. Y estábamos allí en la quietud, en el silencio de aquel edificio, repitiendo oraciones vanas hacia el Señor, creyendo que por nuestra repetición íbamos a ser oídos. Ese sentido de la oración es incorrecto. Usted no debe venir aquí a orar. Usted debe orar en la intimidad de su hogar y venir aquí a orar, pero con la iglesia en comunidad. ¿Se entiende? Perseveraban en las oraciones de cada creyente y de manera general como iglesia. Vamos a dar algunos ejemplos preciosos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dicen las Escrituras, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro y Juan habían sido encarcelados, azotados y amenazados por predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando fueron puestos en libertad, fueron a sus hermanos y con sus hermanos, ¿qué hicieron? Se pusieron a quejarse en contra de los líderes religiosos por haber hecho tal mala obra, ¿verdad? No, para nada. Fueron a planificar, consultar con un abogado para poder realizar alguna denuncia penal, si se quiere, por los golpes que recibieron y las amenazas, ¿verdad? No. Se hicieron las víctimas. Ay, Señor, para eso te estoy siguiendo. Mira mi espalda, cómo la han dejado de azotarme. ¿Se hicieron las víctimas? No, todo lo contrario. Estaban humillados de gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Fueron a la iglesia y ¿qué hicieron? Oraron, pidiendo no que se detenga el mal, pidiendo confianza, valor, ánimo para seguir predicando, para seguir predicando. Y me impacta lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló. Ese lugar, no hubo un temblor en general en toda la ciudad.
Tembló ese lugar como una respuesta sobrenatural de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese que fueron llenos con el Espíritu Santo y no salieron hablando en lenguas. Tampoco se cayeron para atrás, ni empezaron a correr en medio del culto, como algunas falsas iglesias dicen que el Espíritu Santo produce. ¿Qué hicieron? Salieron a evangelizar. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquello que pidieron les fue concedido. Se llenaron del Espíritu Santo y hablaban con valentía el evangelio. Un ejemplo de lo que produce la oración como comunidad. Qué hermoso sería que en una reunión de oración, cuando la iglesia está reunida orando, Dios pueda manifestarse así. Y no me refiero a que haga temblar este lugar, ¿no? Porque muchos de nosotros saldríamos corriendo. Me refiero a que seamos llenos del Espíritu Santo y que hablemos con denuedo el Evangelio. Amén. Amén por ello. Pero déjenme presentarles también un ejemplo de lo que es la oración en privado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 5. Bueno, Pedro está informando de algunas novedades a la iglesia y en su informe dice esto, verso 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Preciosa lectura, ¿no? Me emociona. Quiero enfatizar que tanto Pedro como aquel varón que mandó a llamarlo, ambos estuvieron haciendo ¿qué cuando recibieron la visión? Orando. Pedro estaba entregado a la oración y recibió la visión de Dios, le aclaró el panorama de que el evangelio no solo debía ser predicado entre los judíos, sino también entre los gentiles. Dios le habló explícitamente que vaya sin dudar con los hombres que lo iban a venir a buscar. Fue, les predicó, se convirtieron y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Todo esto, hermanos, fue hecho en un contexto de oración. En un contexto de oración.
¿Sabe que nosotros, los creyentes, a veces no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, cómo actuar? Y no es porque Dios haya cortado su voz para guiarnos, es porque nosotros no oramos. No pasamos tiempo con el Señor. Hay creyentes que tristemente cargan, valga la redundancia, mucha tristeza en su corazón y la van cargando por mucho tiempo. Y alguien dice, ¿por qué no mejora este hermano en su condición emocional? Bueno, porque la condición emocional está muy ligada a la espiritual. Dice el apóstol Santiago que si alguno esté triste, vaya al psicólogo. ¿Dice así? Dice que si alguno esté triste, vaya a la farmacia y compre antidepresivos. ¿Dice así? ¿Qué dice? Vaya y busque al pastor para tenerlo 2 horas contándole todas sus penas. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Estás triste, hermano? ¿Estás pasando por un momento así difícil en lo emocional? Bueno, hay muchas ayudas, pero la principal de todas ellas es la oración. Quizás te hace falta orar un poco más. ¿Sabes que eso lo descubrí yo en mi vida? Por eso te lo digo, por eso se lo digo. Las veces que me he encontrado debilitado espiritualmente, debilitado emocionalmente, sin un horizonte claro que seguir, con un corazón perturbado, me di cuenta que llegué a ese punto por la falta de oración. Gracias al Señor que me hizo dar cuenta y uno puede volver de ahí. Cuando el Espíritu Santo le dice a la iglesia que había abandonado su primer amor, que haga las primeras obras, se está refiriendo a eso, a volver a las disciplinas espirituales de la lectura, de la oración, del evangelismo, de la comunión, del congregarse, de lo que las primeras obras. Y muchos creyentes hoy se encuentran así porque no hacen las primeras obras. ¿Sabe que a veces funciona como un engaño el hablar con un hermano y compartir la carga, lo cual no es pecado, es bíblico, dice la Escritura que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero digo que resulta como un engaño en que yo hablo con mi hermano, le comparto mi corazón, las penas o lo que me está pasando, y emocionalmente siento un alivio. ¿Por qué? Porque lo he expresado con mi boca. Y digo que es un engaño porque a veces eso se transforma en lo principal y dejo de lado la oración. ¿Se entiende? Por eso, a veces cuando los creyentes allá en Santiago me piden un tiempo de consejería, y les digo, muy bien, vamos a tenerlo, claro que sí, pero antes necesitas hablar con el Señor, en privado, usted solo con el Señor. Después que usted ore, recién busque la ayuda humana, porque es la verdad. Primero el Señor, después los hombres que nos pueden ayudar. ¿Cómo estás en tu tiempo de oración? Vos sabés que eso se nota. No es algo que puedas ocultar. Los creyentes que están bien espiritualmente se dan cuenta que usted está mal espiritualmente. El pastor que a veces parece que no se da cuenta, sí se da cuenta de que estás mal espiritualmente y por eso a veces algunas determinadas acciones nos descompaginan y no las entendemos de parte de algunos hermanos. Pero bueno, en esta exhortación, hermano, no quiero condenarte, quiero alentarte a volver a las disciplinas espirituales y especialmente de la oración. Necesitas guía, necesitas revelación de Dios, necesitas pasar tiempo en oración. Pedro estuvo orando y recibió guía y revelación de parte de Dios. La iglesia Vida Nueva de Rafaela necesita de parte de Dios guía, tienen que tomar decisiones importantes. ¿Está pasando algún momento especial? La iglesia necesita reunirse a orar, como hicieron los creyentes aquí en Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4. Quisiera leer, para terminar, la última aplicación. Dice, una iglesia poderosa persevera en las oraciones privadas y públicas. La oración no es una carga, ni es agotadora. Es el camino por donde transita el ánimo y las fuerzas de Dios para nutrir a su iglesia. Otra vez, una iglesia poderosa persevera en las oraciones privadas y públicas. La oración no es una carga, ni es agotadora. Es el camino por donde transitan el ánimo y las fuerzas de Dios para nutrir a su iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado al Señor en oración y después de levantarnos de la oración nos hemos levantado diferentes, verdad? Bueno, a Él, siempre a Él. Y en segundo lugar, la ayuda de algún hermano, del pastor, de alguna hermana que nos pueda apoyar, que nos pueda ayudar a sobrellevar las cargas. Pero primero Él y después la ayuda del hombre. Mis hermanos, que estos 4 principios nos ayuden a recordar lo que fue la iglesia más poderosa de todos los tiempos y a mirar a esta iglesia como nuestro ejemplo a seguir, no a las iglesias que el mundo considera poderosas o que la opinión popular considera poderosas. Dios ha querido que quede esta iglesia como ejemplo en su palabra, no otra iglesia. Y vamos a hacer bien en poner nuestra atención y nuestra voluntad en imitarlos.